Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC, correspondiente al 18 de noviembre del 2015. En Colombia, las noticias destacadas, por supuesto, han sido la publicación de resultados corporativos de Davivienda Ecopetrol y publicación de los resultados de la encuesta mensual que realiza el Banco de la República. Con relación a los resultados corporativos, tenemos pues dos lecturas divergentes. La primera de ellas muy positiva para lo que sería Davivienda. Primero de ellos registró un aumento de la utilidad de casi un 75% frente a lo que fue el mismo trimestre del año pasado, alcanzando los 451 mil millones de pesos. Entre los hechos positivos, además de este registro de la utilidad de Davivienda, queremos destacar la mejora en los indicadores de cartera del banco y también la reducción entonces en las provisiones, lo cual pues es un poco diferente o muy diferente más bien con lo que ocurrió en Bancolombia, donde también se había identificado un incremento de las provisiones. Entonces en Davivienda nuestra lectura es positiva, con sesgo positivo frente a lo que sería el fundamental. Sin embargo, recuerden pues que el impacto en el mercado de esos rebalanceos del MSCI pues está generando en el corto plazo desvalorizaciones en este emisor que tal vez en el mediano plazo puedan ser materializadas con buenas rentabilidades. De todas formas, pues vamos a esperar a que el mercado se tranquilice un poco para lanzar nuestras recomendaciones en el caso de vivienda. Con relación a Ecopetrol, si bien es cierto la utilidad estuvo relativamente casi que en línea con lo esperado por el mercado y un poco por debajo de nuestro rango estimado. Recuerden que nuestro rango estimado de utilidad estaba entre los 900 mil y 700 mil millones de pesos y la utilidad observada fue de 654 mil. Lo que hemos visto, digamos que no nos gustó demasiado para lo que fue el tercer trimestre de manera puntual. Observamos primero que todo que los ingresos descendieron menos de lo esperado, pero que la utilidad estuvo por debajo de esas expectativas que teníamos, situación que se traduce en que el tema de costos fue un poco superior a lo que habíamos calculado inicialmente. Por otra parte, hay un tema contable que pues ocurre regularmente en el tema de Ecopetrol, teniendo en cuenta que sus pasivos son más altos que los activos en dólares, y debido a esto, cuando el tipo de cambio o el peso se deprecia frente al dólar, pues le genera una pérdida por diferencia en cambio. Esa pérdida por diferencia en cambio pues no genera flujo, no quita flujo de caja, pero sí afecta la utilidad como tal, y es lo que hemos evidenciado durante el tercer trimestre nuevamente de 2015. Debido a eso, pues vemos que la utilidad se modera sustancialmente frente a lo que fue el segundo trimestre de este año. Recuerden que el segundo trimestre de este año la utilidad fue de 1.5 billones, la del tercer trimestre fue de 654 mil, pero el EBITDA mejoró, pasando de 4.5 a 4.7. Entonces, esta diferencia en cambio no afecta el flujo de caja de la compañía, pero sí genera efectos negativos en la utilidad neta que a la larga pues va a terminar afectando el tema del dividendo. Hemos cambiado, ya confirmado pues nuestro nuevo rango de dividendos para el próximo año, ajustado inicialmente de 54 a 71 pesos, ahora es de 50 a 65 pesos, y el escenario pues ya positivo para este año sería que el dividendo decretado en el 2016 sea de 65 pesos. Entonces, importante, ya hemos escuchado a algunos participantes de mercado con expectativas de dividendo cercano a ese rango máximo que tenemos nosotros como rango posible, y pues creemos que hace falta todavía que sea un poco descontado ya por la generalidad de participantes. Entonces, digamos que nuestra lectura sobre los resultados puntuales de Ecopetrol del tercer trimestre tiene un sesgo negativo, pues hay factores adicionales que vamos a hablar más adelante para continuar alimentando esta conclusión. En la prensa ustedes van a ver que las lecturas son predominantemente positivas. Por supuesto, si yo hago la comparación de los resultados de Ecopetrol contra Pacific Rubiales y Canacol, pues la compañía registró utilidades y no pérdidas. Sin embargo, cuando yo hago la comparación frente a los comparables de Ecopetrol como tal, no frente a estas pequeñas compañías que son más afectadas en estas coyunturas de precios bajos de petróleo, sino frente a las compañías grandes, pues con relación a algunas Ecopetrol está mejor y contra otras está peor. Entonces, digamos que la conclusión básica es que el tercer trimestre estuvo un poco por debajo de lo que estábamos esperando, y sin duda, digamos que se va a continuar materializando ese escenario de menores dividendos proyectados para el año 2016. Con relación a la parte, digamos, corporativa también en Colombia, se anunció una nueva emisión para el día de mañana por 400 mil millones de bonos de Banco de Occidente, y en el sector macro, pues el día de ayer se confirmó, digamos, esa tendencia negativa en el comercio,
que estuvo en línea con nuestra expectativa de crecimiento del 2.8%, el mercado esperaba 3.7% para este indicador, y para la industria que esperábamos un repunte adicional, el dato anterior había sido 2.6%, esperábamos que se ubicara cerca al 3,5%, pues no se materializó ese impulso en la industria y nuevamente se dio algo de terreno ubicándose en un crecimiento del 2%. Lo positivo para la industria es que continúa marcando crecimiento ya positivo de manera consecutiva y, como dice la prensa, en lo corrido del año ya la industria tiene, digamos, una variación positiva. Con relación a los resultados de la encuesta de expectativas del Banco de la República, simplemente resaltar, digamos, una afirmación que había dado el codirector Vallejo con relación a que el incremento de 50 puntos básicos de la pasada reunión pues había tenido efectos en las expectativas de inflación. Nosotros lo que estamos viendo es que eso no se confirma y más adelante pues vamos a dar los resultados de esa encuesta. En estas diapositivas estamos viendo entonces el comportamiento de la industria. Como manifestábamos, ya varios meses consecutivos de crecimiento positivo de la industria, al menos 4 meses en terreno positivo. Pues el tema que no nos salió en esta ocasión fue que esperábamos un repunte adicional en el mes de septiembre, estábamos alrededor del 3,5%, el mercado estaba al 2,5% y lo que tuvo fue la industria un descenso de esa actividad. Seguimos pensando que ese sector se va a dinamizar ya con la puesta en marcha de la refinería de Cartagena, que seguramente se va a notar con mayor fuerza en lo que sería el mes de noviembre, es decir, en octubre la industria no va a crecer mucho por el tema de la refinería de Cartagena, pero ya en noviembre puede empezar a mostrar algún tipo de cambio de comportamiento y para marzo del próximo año, cuando se espera que la refinería de Cartagena esté en un 100% de operación, pues vamos a tener ya indicadores del sector industrial muy positivos. Con relación a temas de comercio, para el mes de septiembre esperábamos una moderación efectivamente como se presentó, exactamente en el 2.8%, lo que nos coloca pues como los pronosticadores más acertados para el mes de septiembre de las ventas de comercio. Esta expectativa de moderación ya la hemos tenido para el mes anterior, sin embargo, de manera típica, los indicadores líderes de las ventas de comercio no más se materializaron una cifra observada de ventas de comercio más baja. Algunos codirectores del emisor habían manifestado que apoyaron la idea de incrementar la tasa en 50 básicos porque el comercio estaba mostrando una resistencia no anticipada. Tal vez esta moderación pueda hacer que varíen en algo su discurso, pero creemos nosotros que esa dinámica de inflación, como lo vamos a ver más adelante, las expectativas continuarán generando, digamos, algo de preocupación al interior del Banco de la República y por lo tanto nuestro escenario base de 50 puntos básicos de incremento en la próxima reunión continúa siendo como el más probable de acuerdo a nuestros análisis, aunque pues por supuesto el segundo escenario después de ese más factible es un incremento de 25 básicos. No creemos que esta desaceleración del comercio haga que la Junta del emisor decida no incrementar la tasa en el mes de noviembre. Creemos que él va a mantener esa tendencia. Con relación a los otros datos en América Latina, simplemente destacamos una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre México. Para este año fueron muy leves, del 2,30 al 2,25, pero para el próximo fueron ajustadas del 2,80 al 2,50%. En los Estados Unidos, el día de ayer se conoció indicadores de inflación que estuvieron en línea con lo esperado, 0.2%, y en cierta medida allana un poco más el escenario para que la Reserva Federal incremente por primera vez la tasa en diciembre de este año. Sin embargo, también ayer se conoció que los indicadores de industria continúan siendo débiles. A comienzo de la semana hablábamos acerca del índice de manufactura del Distrito de Nueva York, nuevamente en terreno negativo, y ya pues el día de hoy estamos hablando sobre el índice de manufactura, pero de todos los Estados Unidos para el mes de octubre, el cual se contrajo 0.2% cuando se tenía una expectativa de crecimiento del 0.1%. Entonces, la inflación apoya la idea de incremento de tasa y la industria pues reduce la posibilidad de que esos incrementos sean continuos por el momento. Entonces, digamos que aquí esa es la parte importante de la lectura que tenemos sobre los datos macro y los efectos sobre las decisiones de la Reserva Federal. Con relación a temas un poco más de largo plazo, ese acuerdo de libre comercio que había alcanzado los Estados Unidos con otros países de la cuenca del Pacífico, pues aparentemente se va a retrasar mucho su aprobación en el Congreso, y esto debido a declaraciones incluso de miembros del Partido Republicano, quienes son los que más apoyan este tipo de acuerdo de libre comercio. Entonces, aparentemente, el año 2016 no será el año en el que el Congreso de Estados Unidos refrende este acuerdo por parte de los Estados Unidos, y estaremos dilatando aparentemente esas discusiones ya para 2017. Y finalmente, en Asia,
presidente de China destacó que continuarán evaluando todas esas restricciones que tienen los extranjeros para invertir en su mercado de valores y que esa evaluación pues terminará a la larga dando como resultado una reducción de esas restricciones pues para incentivar pues el dinamismo de estos mercados y la profundidad de los mismos. Y por otra parte, finalmente, los precios de vivienda para el mes de octubre en China registran un incremento, algo que no habían registrado en los últimos, en más de un año. Esto pues es un hecho positivo en términos generales para la economía china, teniendo en cuenta que el sector inmobiliario representa un poco cerca del 15% del Producto Interno Bruto. De todas formas, ayer también estábamos leyendo nuevos reportes en que las cifras de los analistas independientes de compañías privadas se diferenciaban de las cifras oficiales de crecimiento de China. De hecho, Barclays estimaba que en el tercer trimestre de este año China creció el 5.2% y pues esta cifra se aleja un poco de esas metas de crecimiento del 7% que había anunciado China, pero que de todas formas los datos publicados de manera oficial continúan oscilando alrededor de ese nivel. Para el día de hoy, lo más importante será la publicación de las minutas de la Reserva Federal, teniendo en cuenta pues que en la última reunión solo publicaron un comunicado de prensa que fue, digamos, no muy amplio en la información adicional que le da al mercado. Entonces esas minutas son bien importantes, teniendo en cuenta pues que pueden ampliar un poco la discusión que se tuvo al interior de la Reserva Federal y dar más luces acerca de la probabilidad de si en diciembre podría presentarse ese incremento de tasas en los Estados Unidos. Con relación pues a los mercados accionarios, el día de ayer fue un día muy positivo en Europa y en Asia y en Estados Unidos relativamente estable, pero muy negativo para el tema colombiano. Ustedes pueden ver este mapa, lo que tenemos pintado para Colombia es esa dinámica tan negativa en contravía de lo que fue el resto del mundo. En el resto del mundo hubo recuperaciones importantes, en Europa cercanas al 2.7%, y hoy se está en cierta medida, digamos, perdiendo el impulso con un descenso del 0.7%. Y esto básicamente pues por las decisiones de autoridades europeas de, por ejemplo, la postergación de un partido amistoso de Alemania contra Holanda ante evidencias de que podía haber un nuevo ataque. Entonces esas evidencias de nuevos ataques han disipado un poco ese repunte del día de ayer, pero no han sido suficientes para revertir completamente esa ganancia. En China pues sí tenemos algo de tendencia negativa, tal vez ha sido el mercado de referencia mundial con la mayor caída, descenso del 1% en su índice general, a pesar pues de las buenas noticias del sector de construcción. Los Estados Unidos ayer, que estaban en terreno positivo, terminaron un poco planos luego pues de esas decisiones de tipo pues preventivo que se llevan a cabo en Europa, pues ante la probabilidad de nuevos ataques. Entonces, nuestra lectura general sobre el tema de los ataques en Francia, siempre y cuando pues no haya nuevos eventos de este tipo, creemos que los mercados pues continuarán funcionando tranquilamente, pero pues como estamos viendo el día de hoy, ante la posibilidad de algún evento adicional, pues digamos moderan esa expectativa de recuperación. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. En la jornada anterior vimos como la zona de los 1150 puntos, que en principio pensábamos que iba a ser un soporte importante para el corto plazo, fue vulnerado, y esta ruptura es también relevante en el largo plazo, ya que les recuerdo que la siguiente zona que fue visitada en julio del 2009 fue la zona de 1000 puntos para el índice Colcap. También les recuerdo que desde el año 2006 hasta el año 2009 el precio de las acciones osciló en el rango entre 800 puntos y 1100 puntos. Este reintegro de nuestro índice a esta zona tan importante podría entonces continuar presionando, o la posibilidad, de que este índice pudiera reingresar a esta zona tan importante durante esos años 2006 a 2009, podría entonces llevar a los inversionistas a generar un tiempo de espera para un reingreso un poco más fuerte dentro del índice. Adicionalmente, pues, ese mensaje que se está teniendo en los diferentes mercados accionarios en torno a la cautela frente a la posibilidad de más ataques terroristas, pues es claro, en este momento sería ilógico pensar
que inversionistas institucionales o inversionistas de largo plazo pudieran llegar a tomar decisiones un poco estructurales de inversión. Por tanto, esa cautela pues también alejaría decisiones de inversión en este momento, más pensando en el largo plazo. Así sea cierto, como ya lo hemos dicho de manera reiterada, para el muy largo plazo pensamos que el índice y ya casi prácticamente todas las acciones que hacen parte del índice Colcap se presentan en unos niveles bien interesantes de compra. Les recuerdo también que en la jornada anterior tuvimos un volumen de operaciones cercano a los 145.000 millones de pesos. Los volúmenes continúan entonces descendiendo y también se encuentran muy cercanos a los volúmenes más bajos que se presentaron desde el año 2008, cuando tuvimos una caída en el índice desde los 1.000 puntos hasta cerca de los 650 puntos. Ese retroceso en el volumen pues también es una señal de cautela para más los especuladores y los inversionistas de muy corto plazo. Otro factor que debemos tener presente es el posible impacto que podrían tener los rebalanceos que fueron anunciados la semana pasada, específicamente en las acciones de Davivienda, Isagen y Éxito. Y aquí entonces la recomendación sobre el particular es monitorear muy de cerca primero el volumen operado sobre estas tres especies y segundo los niveles técnicos que se presentan sobre las mismas. Es muy difícil pues calcular cuántos días podrían en realidad faltar para el rebalanceo de este índice, pero los análisis preliminares, partiendo de la base de algunos cálculos que han realizado varias firmas, nos podría llevar a pensar que cerca de 20 días serían necesarios, o por lo menos 20 días serían necesarios para terminar o para la terminación de venta de estas acciones. Sin embargo, reitero, es un número que es prácticamente imposible realmente calcular y por esa razón no dejarse llevar también por la euforia de las operaciones que se vean de manera puntual y más bien centrarse en analizar el volumen sobre las mismas. La acción que más subió ayer fue Empresa de Energía de Bogotá, pero aquí es importante analizar el volumen negociado sobre esta especie, que tan solo fue de 370 millones de pesos. Entonces este incremento pues aparte de no ser un volumen relevante, sí fija o continúa fijando un canal de operación sobre esta especie, que podría ubicarse entonces en el rango de 1.600 a 1.800 pesos, donde por ahora no esperamos una mayor valorización o un mayor cambio de tendencia. Más bien esperamos un mercado lateral sobre esta especie. En el lado negativo sí se encuentra ISA, una desvalorización del 7.22%, como ustedes pueden observar en la gráfica. Se presentó ayer una ruptura de este gran soporte de largo plazo sobre la zona de los 7.000 pesos, soporte que tradicionalmente había sido importante sobre la especie, y entonces ahora vemos aquí como después de presentarse esa ruptura de esa zona de los 7.000 pesos, por ahora solamente tenemos una referencia que se presentó. Le recuerdo esa caída fuerte que tuvo la acción después del lunes negro, donde fue a visitar la zona de los 5.000 a 5.500 pesos. Diríamos que en el muy corto plazo es la referencia primaria que tendríamos sobre esta especie, pero reitero, es bien importante para nosotros analizar mucho el comportamiento del volumen y la profundidad del mercado, sobre todo en un mercado que está también influenciado por el comportamiento del mercado externo. Buenos días para todos, aquí iniciando con noticias fundamentales para el mercado de renta variable. Tenemos aquí, iniciando que la Junta de Vivienda ha aprobado capitalizar unas utilidades que estaban retenidas en Davivienda Costa Rica por un valor aproximado de 32 millones de
dólares. Y también vemos aquí que Ecopetrol aclara que el día de ayer medios de comunicación han informado de supuestas protestas por parte del abuso en Barranca Bermeja, a lo que la compañía reportó una completa normalidad de sus operaciones y desmintió estos rumores de los despidos colectivos también. Esta confusión pues de pronto se pudo haber dado que el día de ayer los 4 sindicatos que en estos momentos tiene Ecopetrol presentaron una carta conjunta al presidente de la compañía expresando su descontento con lo que serían 192 despidos por parte de la planta aquí de la nómina de Ecopetrol. Vemos también que ISA, después de haber ganado una importante concesión en Perú, la compañía ha ganado una convocatoria pública en Colombia, donde esta se encargará de que su filial Intercolombia haga el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la conexión de la subestación de Cartago, y se espera que este proyecto inicie su operación el 30 de noviembre del 2016, el cual generaría ingresos para la compañía alrededor de 454.000. Vemos aquí también que por otro lado la compañía ha puesto en servicio la compensación de la subestación Termocol en Santa Marta, la cual básicamente busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en la costa del país. Vemos aquí también, ya que aquí en octubre la Bolsa de Valores de Colombia ha movilizado un total de 72,4 billones de pesos colombianos, esto sumando las operaciones del mercado de renta fija y renta variable, y pues aquí es importante mencionar que este monto es un 8,8% menor a lo que se negoció durante el mes de septiembre, que fueron 79,4 billones de pesos. También aquí recordarles que el día de ayer, después de cierre de mercado, Davivienda y Ecopetrol presentaron sus resultados, los cuales serán ampliados al finalizar el comité después de los comentarios de Philip Vélez. Y también aquí tener en cuenta que el día de hoy tendremos los resultados por parte de Grupo Aval y el próximo viernes tenemos como fecha estimada los resultados de Corficol. Pues aquí también es importante mencionar que la siguiente semana, la semana del 23 al 27, estará cargada de entrega de resultados por parte de las compañías que están cotizando actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia. Bien, vemos un mapa de monedas principalmente verde. La verdad es que los operadores se encuentran muy a la expectativa de la publicación de las minutas de la Reserva Federal y como ustedes saben, tradicionalmente el día de la publicación de las mismas o cuando se realiza la reunión también de la Reserva Federal, el mercado se caracteriza por un bajo volumen de operaciones y este día pues no es la excepción. Aquí lo que estamos viendo es un mercado donde los operadores están tomando utilidades de las posiciones largas que venían tomando en dólares durante la última semana. El índice de XY prácticamente se encuentra en la zona objetivo que habíamos establecido para los 100 puntos desde hace varias semanas y entonces, reitero, no es descabellado pensar que esos operadores y sobre todo los especuladores están entonces tomando utilidades parciales en dólar a la espera de la publicación de las minutas hoy a las 2 de la tarde. Adicionalmente, pues en Europa fue publicado por parte de Goldman Sachs un análisis donde se alinean con la expectativa de GSC que fue emitida desde hace varios meses, donde ellos esperan ver al euro en la zona de 0.95. Les recuerdo que nuestra expectativa también desfavorece el comportamiento del euro frente al dólar y ubicamos nuestro precio objetivo primero en 1.05 y después en la paridad del euro dólar. En México, pues el Fondo Monetario Internacional, como ustedes saben, desmejoró las expectativas de crecimiento que tiene para México y un punto importante que llama la atención del reporte del Fondo Monetario Internacional frente a la economía mexicana tiene que ver con una crítica que le está realizando en torno a la cautela que debería tomar en torno a la utilización de reservas internacionales para defender el tipo de cambio. Y esto, pues, también está en línea con nuestro análisis que ha sido reiterado en lo que tiene que ver con que los países
tradicionalmente que han utilizado diferentes mecanismos para defender el tipo de cambio, lo que han hecho en realidad es desperdiciar sus reservas internacionales o sus recursos, ya que el mercado cambiario, al igual que todos los mercados, se mueve más por la oferta y la demanda y no por presiones o expectativas de intervenciones de diferentes bancos centrales. Entonces aquí continuamos nosotros con esa expectativa de que el peso mexicano buscará la zona de los 17 pesos mexicanos por dólar en el mediano plazo. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues también en línea con nuestra expectativa continuamos presentando una tendencia alcista en el tipo de cambio. Aquí, al igual que las demás monedas latinoamericanas, pues pensaríamos que el día de hoy va a ser un día muy plano, el tipo de cambio continúa ahí comportándose y buscando ese precio objetivo que nosotros planteamos sobre la zona de los 3.100 y más adelante los 3.150. Les recuerdo el rango planteado también a inicio de semana, que se ubicó entre 3.050 a 3.150 y el tipo de cambio está respetando ese rango que fue planteado por GSC desde inicio de la semana. Ya después de haber observado pues la apertura del mercado en Colombia, reitero, esperaríamos un bajo volumen de negociación que no se debería ubicar por encima de los 900 millones de dólares para la jornada de hoy y un mercado supremamente plano el resto del día, tal vez muy atado un poco al comportamiento del petróleo, que como ustedes saben continuamos recibiendo noticias de varias fuentes en lo que tiene que ver con ese exceso de oferta a nivel global. Arabia Saudita, de manera particular, pues reportó el aumento nuevamente de las exportaciones para el mes de septiembre. Aquí les recuerdo que estos países y principalmente los países más importantes de la OPEP continúan muy atados a la teoría de que es preferible mantener una cuota de mercado o una participación de mercado antes que sacrificar un precio sobre el crudo. Y también recordarles que estos países pueden o podrían incluso hacia adelante incluso rebajar aún más sus precios porque los costos de producción son mucho menores a los petroleros en Estados Unidos. Para el día de hoy, entonces el mercado estará muy a la expectativa de la publicación de inventarios, de la variación de inventarios de petróleo y gasolina en Estados Unidos. Ese dato va a ser conocido a las 11 de la mañana, en el cual pues el mercado, en línea con esa expectativa también de GSC de una variación cercana a los 10 millones de barriles para el total de noviembre, entonces ubica nuevamente en 2 millones de barriles la expectativa semanal. GSC entonces, en línea con lo que hemos venido observando las 2 primeras semanas, espera que para esta semana se presente una variación leve entre 500.000 a 1.5 millones de barriles, tratando entonces de no sobrepasar esos 10 millones de barriles sobre el mes de noviembre. Sin embargo, hay que tener presente que también nuestros modelos están arrojando que para Cushing, Oklahoma, se podría presentar un incremento de cerca de 900.000 barriles de crudo. Este dato lo queremos traer el día de hoy porque, si bien es cierto que esperamos que la variación total de crudo no sea fuertemente al alza como lo hemos visto en las últimas semanas, variaciones de 4, 6 millones de barriles, hay una pequeña alerta sobre la variación de inventarios en Cushing, Oklahoma, de 900.000 barriles. Esa pequeña alerta pues podría entonces generar algún tipo de presión bajista y, muy importante entonces ahora, monitorear una potencial ruptura en los $40 el barril si el dato de Cushing, Oklahoma acelerara
la variación de inventarios en Estados Unidos y tuviéramos una sorpresa sobre nuestra expectativa superior a 4 o 6 millones de barriles, lo que sí sería una señal de alerta bien fuerte bajista en los precios del crudo, así nuestra expectativa y nuestros modelos en este momento no lo prevean de esta manera. Eso es todo por hoy. Feliz día para todos. Muy bien, con relación al mercado de bonos, estamos viendo valorizaciones en el día de hoy de Europa, algo pues puede estar influido por esas nuevas amenazas de ataques en esta región. De todas formas, el día de ayer las autoridades francesas habían informado al público en general que antes de esos ataques habían impedido cerca de 6 eventos adicionales. Francia estaba en el ojo de este grupo terrorista, básicamente porque había apoyado con movilización de aeronaves los ataques a ese Estado Islámico Independiente, y pues por supuesto luego de estos ataques está reforzando su intervención, trabajando ya de la mano incluso de Rusia. Envió uno de sus portaaviones, el Charles de Gaulle, a esta zona para que colabore, intensifiquen los ataques en contra de el Estado Islámico. Con relación a las tasas de negociación de los bonos alemanes, continúan alcanzando cada vez nuevos mínimos. De hecho, las tasas a 2 años, conocidas como notas, debido pues al menor plazo de vencimiento, menor a 10 años, están en terreno negativo, alcanzando un nuevo mínimo de casi menos 0.4%, es decir, los inversionistas le pagan a Alemania por tener los bonos de este país y Alemania no paga nada pues a los inversionistas con estos plazos de vencimiento, mostrando los excesos de liquidez que se mantienen en el mercado y cierta irracionalidad que hay por parte de los inversionistas, que ante los riesgos que hay o los excesos de liquidez no tienen dónde asignar o dónde colocar estos recursos. Con relación pues a lo que tenemos para el día, con relación a los bonos de Europa, de la periferia, se están valorizando los bonos españoles en cerca de 5 puntos básicos. La tasa de rentabilidad es del 1,92, muy a pesar de pues esos eventos de posible independencia de esa zona catalana que hace cerca de 2 semanas empezó a impactar a los mercados. Entonces, de todas formas, en general, como manifestábamos la semana pasada, las tasas en Europa siguen siendo extremadamente bajas, y esas expectativas de mayores incrementos en la compra de bonos, más que efectos en tasas de interés, lo que creemos es un efecto en confianza de inversionistas, y mostrando estos excesos que clarificábamos hoy con los bonos alemanes de corto plazo con tasas negativas, pues probablemente, digamos, no saber qué hacer con los recursos puede a la larga terminar, digamos, transmitiéndose a sector real en general. Acaba de publicarse en Estados Unidos el dato de construcción de viviendas, el cual estuvo por debajo de lo esperado. El mercado estaba en cerca de los 1.200.000 inicios de construcción de viviendas, y para el dato de octubre fue de solo 1.060.000, una caída del 11%. Sin embargo, las licencias de construcción estuvieron en línea con lo esperado, lo cual es un indicador de largo plazo. Entonces estas cifras del sector inmobiliario podrían mostrar algo de debilidad de corto plazo, pero en mediano plazo mantener esa recuperación. Con relación a la curva de bonos en los Estados Unidos, continuamos viendo algo de incrementos más fuertes en la parte corta y muy poco en la parte larga, básicamente traduciéndose en que el mercado se prepara para ese incremento de tasas de interés sin generar sorpresas importantes en las tasas de referencia que tienen el mercado, que son las de 10 años. Frente al pronunciamiento ayer de la presidenta de la Reserva Federal, solo destacar una idea. Ella se opone a que el Congreso le fije a la Reserva Federal como tareas regirse por una regla matemática de que se sube la inflación o baja el desempleo, tengan que subir la tasa de interés de referencia inmediatamente. Aunque ellos tienen en cuenta esos valores y tienen en cuenta esa fórmula matemática, no se rigen de manera estricta. Si lo hubieran hecho, la tasa de la Reserva Federal habría sido incrementada incluso desde el año 2013 en algo, y tal vez habría afectado esa latente recuperación que se tenía en ese momento. Entonces,
la presidenta de la Reserva Federal está haciendo referencia a esa intención que tiene el Congreso de atarle las manos a la Reserva Federal para que solo sea guiada de manera estricta por esa fórmula matemática en Colombia. Como manifestábamos, estamos en contra de esas declaraciones del codirector Vallejo de que la inflación estaría, o las expectativas de inflación estarían siendo controladas con ese incremento de 50 puntos básicos. De hecho, las expectativas de inflación para el año 2016 pasaron del 3.89 al 4.30%, mostrando que efectivamente todavía no se están controlando las expectativas y al no controlarse, a pesar de que el comercio moderó su crecimiento, creemos nosotros que el banco pues está a puertas de un nuevo incremento de tasas que en nuestro escenario base es de 50 básicos y muy probablemente la mayoría de participantes del mercado sea de solo 25. Para este año la inflación cerraría cerca al 6.30%, en Global Securities creemos que va a cerrar un poco por encima de ese nivel, cerca al 6.46, y eso se explica aparentemente por lo que esperamos en el mes de noviembre, mientras el mercado espera 0.39, que ya es alto, pues es 3 veces la inflación que se presentó en noviembre del año pasado. En Global creemos que GCC cree que la inflación va a ser del 0.51%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip y luego de que Philip finalice el tema de los test, entraremos con los resultados corporativos de Davivienda y Ecopetrol. Buenos días a todos. En el tema renta fija, como bien lo explicaba Daniel, siguen las presiones alcistas. Hoy empezamos operando al 805, 806 en los test de 10 años, cercanos al primer punto de control que es el 807. Creemos que tarde o temprano la tasa operará arriba de ese nivel 807-815 para ir a buscar en el primer trimestre del próximo año el 845. Siguen las presiones inflacionarias, como bien lo decía Daniel, ayer salió la expectativa de inflación para cierre de año 2015 y 2016, totalmente desancladas las expectativas frente a lo que quiere el Banco República, por lo cual el movimiento de política monetaria es un hecho y muy probablemente sea 50 puntos básicos en la próxima reunión del Banco República. Cabe recordar lo que habíamos dicho en estos días, que la velocidad de la subida era poca debido a la falta de oferta de papel por parte del gobierno. Recordemos que cada día quedan menos días para empezar otra vez las subastas del próximo año, lo cual generará aún más presión, y esto unido también a las minutas de la Reserva Federal, que nos darán más luces sobre la subida de tasas en diciembre. Y los distintos emisores acudiendo al mercado por recursos, la semana pasada Banco de la Vivienda, el día de mañana Banco de Occidente, eso empieza a mostrar presiones sobre el mercado que preferirán una mejor tasa que la que puedan estar dando los test en estos momentos. Entonces, cautela a la hora de tomar posiciones. Recordemos niveles ideales de venta entre el 7.95 y el 7.90 para ir a buscar el primer objetivo de largo plazo, el segundo objetivo de largo plazo, que es el 8.15, y luego ir a buscar un objetivo de más largo plazo, que es el 8.45, que creemos se puede dar finalizando año y en la primera quincena del próximo año. De resto, cautela. No dejarse deslumbrar por las tasas de estos momentos, pueden haber tasas mayores. Los dejamos con Ricardo. Muy bien, con relación a los datos de Ecopetrol, ustedes están viendo acá la tabla donde tenemos pues el PIG de la compañía. Ustedes observan básicamente que los ingresos descendieron de 16.8 billones a 13 billones. Nosotros contemplamos la posibilidad incluso de un descenso adicional a cerca de 12.6 billones. Sin embargo, el costo de ventas que pensábamos nosotros iba a representar cerca del 67% de los ingresos fue de casi el 70%, y acá es parte de la lectura que considerábamos nosotros no hace que ese resultado que estuvo muy cerca a las expectativas fuera positivo. De hecho, el tema de costos, si bien es cierto, reconocemos los esfuerzos de la compañía por ahorrar cerca de 2.2 billones de pesos este año, vemos que, digamos, frente a nuestro escenario planteado estuvo un poco por debajo de las expectativas. Con relación al tema de el EBITDA,
Si bien es cierto, el EBITDA frente al tercer trimestre del 2014 desciende de 6.3 billones a 4.7 frente al segundo trimestre de este año, pues que es un poco una comparación un poco más justa con relación a lo que viene sucediendo. El EBITDA sí mejoró, estaba cerca de 4.5 billones y mejoró en algo. Aquí es donde estamos mencionando nosotros todos esos efectos contables de diferencia en cambio que afecta el resultado, o sea, la utilidad neta, pero no el flujo de caja de la compañía. Y finalmente, pues como ustedes pueden ver aquí, la utilidad estuvo en cerca de 654 mil millones, pero cuando nosotros vemos que esa nueva metodología de coberturas, algo que no se aplicaba antes y no teníamos contemplado en nuestro pronóstico de utilidad para el tercer trimestre de este año, pues genera un efecto positivo de cerca de 577 mil millones de pesos, y si hacemos eso, pues la utilidad no fue de 654 mil, sino fue muy inferior, y es la razón por la cual le damos un sesgo negativo a los resultados de Ecopetrol. Acá, importante, nuevamente recordarles lo que tiene que ver con los dividendos proyectados que tenemos para el año 2016. Confirmamos nuestro nuevo rango que va desde 50 pesos en un escenario levemente negativo hasta 65 pesos, que sería un escenario relativamente positivo. Entonces, digamos que esto es importante. Ya habíamos mencionado en la entrega de resultados del segundo trimestre un rango entre 54 y 71, lo hemos ajustado levemente a la baja y ya contamos con 3 de 4 trimestres de este año, lo cual pues reduce de manera importante la incertidumbre sobre nuestro pronóstico, y creemos que el mercado ya empezará a moverse hacia esa cifra y puede haber afectación adicional en el tema de Ecopetrol. Entonces, de corto plazo seguimos viendo debilidades en esta compañía. Reconocemos los factores positivos que serían la entrada en operación de la refinería de Cartagena, y ya en el segundo semestre del próximo año el 100% de la producción de Campos Rubiales para la compañía, pero creemos que mientras se van materializando esos buenos efectos, pues la dinámica del mercado petrolero continuará, digamos, afectando los resultados corporativos, y no vemos pues un resurgimiento en el corto plazo del precio de la acción. Ahora le damos paso a Javier para que exponga el tema de la vivienda. Bien, buenos días a todos. Ayer al cierre de mercado de vivienda nos presentó sus resultados trimestrales para el tercer trimestre del 2015. Los ingresos por intereses totalizaron 1.6 billones, presentaron un aumento tanto anual como trimestral. Acá recordarles o informarles que este aumento en los ingresos se da por los ingresos de cartera y leasing, de los cuales destacamos la cartera de consumo y la cartera comercial. Vemos que los ingresos de la cartera de vivienda presentan comportamiento mixto en el trimestre debido a que los créditos o la variación del VR durante el periodo afectó los ingresos de esta cartera de manera negativa. Sin embargo, en relación con el tercer trimestre de 2014, sus ingresos se vieron al alza, principalmente por que se colocaron mayores créditos de vivienda en Colombia. El portafolio de inversiones presentó un comportamiento negativo, decreciendo 19.4% año a año y 15% trimestre a trimestre. Esto se da principalmente por el incremento en tasa en Colombia, que afectó dos portafolios puntuales, el de trading y el estructural. Los ingresos por intereses, por su parte, presentaron un aumento de 37.3% anual y 8.8% trimestral. Bien, como les venía diciendo, los ingresos presentaron aumentos en los dos frentes de comparación, principalmente por el incremento en los depósitos a término y la mayor autorización de créditos con corresponsales bancarios en las filiales del exterior y las emisiones de bonos locales. Entonces, así, el margen financiero bruto totaliza 1 billón, aumenta 16% año a año y se mantiene relativamente flat o estable frente al trimestre anterior. Acá es importante analizar el margen que disminuye. Bien, por su parte, las provisiones presentan un aumento o un comportamiento mixto, porque en el comparativo anual aumentaron 71.8%, sin embargo, en una comparación trimestral disminuyeron 16.4%. Acá recordarles o informarles que esta disminución de las provisiones se da principalmente porque las provisiones de consumo y comercial y cartera comercial disminuyeron en el trimestre. El margen financiero neto presentó un aumento de 3.8%
y 9.7% en el comparativo trimestral. Acá también es importante analizar el margen de esta cuenta, que también presentó caída. Por su parte, los gastos operacionales presentaron un aumento de 10.7% y una reducción del 5.3% en el trimestre. Acá es importante recalcar que la devaluación del dólar o el efecto dólar tiene en cuenta o afectó de manera negativa esta cuenta. Por su parte, los otros ingresos y cambios netos también presentaron un aumento, y en últimas fue el trampolín que impulsó la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Esta cuenta también se ve afectada por la devaluación. Entonces así llegamos a la utilidad neta, donde crece 30.9% en una comparación anual y 52.7% en una trimestral. Acá en el impuesto a la renta vemos un comportamiento atípico, porque este trimestre, según informó el banco, se generó una provisión del impuesto de renta de 2.000 millones frente a los 87.000 millones del mismo trimestre del año anterior. Esto se dio principalmente porque el ingreso por diferencia en cambio de las inversiones en el exterior no es gravado a partir de este año, y por un mayor volumen en la deducción generada por la reexpresión de los bonos emitidos en el exterior para la compra de las filiales internacionales. Así entonces, la utilidad neta totalizó 451.000 millones, siendo 90.5% superiores a los del trimestre anterior y 74.1% frente al tercer trimestre del año anterior, explicado por el aumento del ingreso del portafolio de cartera, que se vio impulsado por mayores ingresos de cartera comercial y de consumo. Adicionalmente, los otros ingresos y gastos netos, que incluyen cambios, aumentaron y el gasto del impuesto se redujo. Por último, los resultados, le damos una lectura neutral con sesgo positivo a los resultados de Davivienda. Eso fue todo. Gracias por participar en nuestro comité diario GSC del día de hoy.